Paz a todos y a todas, queridas hermanas y hermanos de este grupo edificados en la palabra. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente en este día. Doy muchas gracias a Dios porque nuevamente nos permite estudiar su palabra y espero que este estudio traiga bendición, traiga ánimo a su vida y que usted esté preparado para recibir la palabra de nuestro Dios. Mi nombre es Fabiola Fuentes Ramírez, les saludo desde Coahuila, México. Con mucho cariño desde este lugar les doy mis saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, quisiera que me acompañara a que podamos orar antes de iniciar nuestra reflexión, que se encuentra en el Evangelio de Marcos. Como saben, hemos estado estudiando en esta 11ª semana el libro de Marcos, el ayudante que escribió un evangelio. El subtema, el ministerio de Jesús en el Monte de los Olivos, profecía de su retorno. El tema, un tema muy interesante que causa mucha expectación, tanto en el tiempo antiguo con los discípulos hasta nuestros días, hasta esta fecha. Muchas personas dedican mucho tiempo de su vida estudiando, analizando, calculando los días, la venida del Señor Jesucristo, la segunda venida del Señor Jesucristo. Y es el tema, la venida del Hijo del Hombre. Hoy viernes 27 de septiembre del 2024. Doy muchas gracias a Dios que nos permite estudiar este mensaje que se encuentra en este libro de Marcos. Le invito a que me acompañe a orar y poner este estudio en manos de nuestro Dios. Padre eterno, buen Padre celestial, gracias Señor te doy por tu bondad, por tu misericordia, porque tú nos amas, Señor, a tus hijos, a tus hijas que venimos ante ti a entender tu palabra, Señor, a estudiar esto que tú nos has dejado, Señor, para nuestro conocimiento, para nuestra enseñanza. Y en tus manos quiero depositar, Padre, lo que aquí se diga y que solo sean tus palabras y no las mías, Padre Santo. Que nos des el entendimiento, la sabiduría a mis hermanos y a mis hermanas que escuchan este audio, como a mí, Señor, también que me unjas con tu Santo Espíritu, Padre Santo, para que todo lo que aquí yo hable, Padre, sea solamente y únicamente guiado por ti, Señor. Gracias te doy por esta oportunidad y te suplico por todo este ministerio de edificados en la palabra que dirige nuestro hermano Edwin, nuestro hermano pastor Edwin Balseca Jaramillo desde Perú, que tú también seas con él, Señor, y lo acompañes, y a todo su equipo, Señor, de hermanas y hermanos que cada día dedican tiempo, se esfuerzan en estudiar tu palabra, en organizar los temas, las oraciones. Señor, bendícelos, sé con ellos, guárdalos, Padre, de todo peligro, de todo mal, y a sus familias. Guarda tu iglesia, Señor, cuídala. En todo el lugar donde se reúnen en esta tierra, Señor, tú seas con ellos. Bendito Padre, te doy las gracias y te suplico todo esto, no por méritos que yo tenga, Señor, porque yo no tengo ninguno. Te lo suplico todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas, espero estén preparados con esta lectura. Vamos a darle lectura al Evangelio de Marcos, capítulo 13, del versículo 24 en adelante. Ya hemos estado pues analizando cómo Jesús desde el principio de este capítulo 13 predice la destrucción del templo, y como también lo vemos en Mateo 24, 3 al 28, en Lucas 21, 17, 22 al 24, Jesús, como respuesta a la curiosidad de sus discípulos, él empieza a hablar de las señales antes del fin. Pero fíjese bien que es una respuesta pues casi que
que él no busca, sino más bien son los discípulos los que insisten. Y quiero leerles desde el capítulo... Jesús en el capítulo 13 dice: saliendo Jesús del templo le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Pero el lenguaje de Jesús no es literal, hermanos. El lenguaje de Jesús es más profundo. Y entonces los discípulos lo conocen y saben que habla con parábolas, con metáforas, que utiliza símil, que utiliza muchos recursos literarios que no son textuales. Y a veces nuestro error es querer interpretar la Biblia de forma textual. Y fíjense cómo en el versículo 3 dice que se sentó en el monte de los olivos, pero ahí frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés, dice que se lo llamaron y dijo: oye, vente para acá como a solas, no escondidos, acá en lo oscuro donde nadie nos vea. Dice que se lo llevaron aparte y le preguntaron: dinos, Señor. O sea, ellos nada más aquí entre nos. No tienes que andarlo diciendo, nomás a nosotros cuéntanos. Dice: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y luego Jesús les dice en el versículo 5, Jesús comenzó a decirles: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos más. Cuando oigas de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis, hermanos, no se turben, porque es necesario que suceda así, pero aún esto, dice, no es el fin. Y empieza a decir, ¿no? Se levantará nación contra nación y reino contra reino en el versículo 8, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principio de dolores son estos. Pero mirad, dice el verso 9, mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernantes y de los reyes os llevarán por causa de mí. Y fíjense cómo Jesús los está preparando a sus discípulos para lo que habrían de sufrir, lo que habrían de padecer por su nombre, mis hermanos, hermanas, en el sentido de que venía una terrible persecución para los cristianos. Usted lo recuerda cuando hemos estudiado la historia mundial, que está registrada en muchos lugares. Hay vestigios, hay testimonios, hay libros de cómo fue la iglesia naciente en el primer siglo, cómo Roma todavía perseguía a los cristianos. Los perseguía con un terror. Incluso el apóstol Pablo, usted lo puede leer también en el libro de los Hechos. El apóstol Pablo, cuando vemos ahí su conversión, usted puede revisarlo. Revisemos Hechos capítulo 9. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, con mayúscula, camino, la primera, porque es un nombre propio, porque así se les conocía a los primeros cristianos, dice, los trajese presos a Jerusalén. Y aquí viene su conversión. En el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Amén. Hermanos y hermanas, este pasaje lo traigo a la luz porque tiene mucha relación con el Evangelio de Marcos, que estamos estudiando, el capítulo 13,
donde Jesús en el verso 9 advierte a sus discípulos, porque Jesús, sabiéndolo todo, siendo omnisciente, omnipresente, como hijo de Dios, él tenía y lo tiene, Dios mismo lo tiene, él sabía lo que iba a pasar. Y decía en el verso 9 del Evangelio de Marcos, capítulo 13, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán delante de los gobernantes, de los gobernadores y de reyes, os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes, dice, a todas las naciones. Desde ahí nuestro Señor Jesucristo está preparando a sus discípulos. Desde ahí Él sabe lo que van a padecer y les dice toda esta situación, ¿verdad? Y cuando llegamos a esta parte que corresponde el día de hoy, a partir del versículo 24, Él también les habla, dice, la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Y les empieza a decir desde antes que van a escuchar algunas mentiras, que van a escuchar falsos cristos, falsos profetas, pero que no hagan caso, que tengan cuidado. Y el versículo 24 empieza diciendo de esta manera. Fíjense bien, qué interesante está la narración en esta parte en el que nuestro Señor Jesús les dice a sus discípulos. Marcos 13, 24 al 27 dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Amén. Fíjese cómo es que nuestro Señor Jesucristo prepara a sus discípulos, advirtiéndoles pues estas señales, esto que vendría, pero hermanas, hermanos, la venida del Señor Jesucristo, como les decía, desde su estancia aquí, generó mucha curiosidad y aún lo sigue generando, porque hemos visto que ha habido personas a lo largo de la historia que hacen cálculos, interpretan profecías, pasajes, incluso hasta se atreven a dar una fecha del retorno de nuestro Señor Jesucristo, la cual, claro, por supuesto, pues no ha sido correcta y no se ha cumplido, como lo han anunciado de manera muy osada. Se atreven a hacer eso. Y pues la Biblia es clara, la hora y el día nadie lo sabe. Y Jesús trata de explicarles más o menos, decirles este evento que va a ocurrir, que pertenece todavía al futuro porque no ha ocurrido, que es el retorno de Jesucristo. Y los discípulos, pues ansiosos, curiosos, como lo vemos en Marcos 13:4, querían saber cuándo, ¿verdad? La fecha exacta o qué señales tendrían que ver. Y él relata una serie de eventos, ¿verdad? Astrales, cuestiones que ocurren en el cielo, en la tierra. Evento número 3, que habrá la cosecha de los escogidos. Y aquí es donde viene la pregunta, hermanos, hermanas. ¿Usted se siente que es escogida de Dios? ¿Que es escogido de Dios? Yo creo que sí. Depende de cómo usted tome para su vida esta promesa que hace nuestro Señor Jesucristo. Y los discípulos siguen preguntándole, ¿verdad? ¿Cuándo será destruido el templo? ¿Cuándo serán las señales de la venida del Señor y del fin del mundo? Y Jesús se refiere en el verso 26
a estas preguntas, contestándolas, y les revela, ¿verdad? Les revela cuándo y da algunos señales. Ellos pues tratan de interpretarlos, pero lo importante dice que hay que seguir predicando el evangelio, ¿verdad? Dice que Jesús retorna en aquellos días, dice el verso 24, después de esta gran tribulación, este gran evento, ¿verdad? Que son varios. No podemos tener o decir con exactitud exactamente qué es lo que va a pasar, porque les decía, es algo pues muy osado. Tenemos que recordar que de esto que habla Jesús, como ya les decía hace rato al principio, estas terribles aflicciones predichas por nuestro Señor se referían tanto a la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, como esa persecución también en el que son asesinados, son llevados los primeros cristianos al Coliseo romano, donde eran perseguidos por fieras, eran muertos por estas fieras enormes, ¿verdad? Grandes leones que los devoraban como espectáculo a toda la nación, a todo el pueblo de Roma, que más tarde pues nace, ¿verdad? Este emperador que decide, no, saben que ya no vamos a perseguir más a los cristianos y mejor hay que hacer una sola religión. Y se unen las creencias paganas con el cristianismo, y usted sabe qué es lo que nace de ahí, ¿verdad? Que hasta nuestros días impera este imperio que aún está con estas costumbres, estas festividades. Y bueno, es lo que en estos, retomando este pasaje, esta enseñanza, los últimos tiempos, ¿verdad? Que marca el versículo 13, 24 y 25 de Marcos, Jesucristo, retorno, habla de esta cuestión muy descriptiva, ¿verdad? Usa un lenguaje muy, muy descriptivo. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias que están en los cielos serán removidas. Y es una interpretación que se le puede dar de diversas formas, pero no podemos decir exactamente cuándo va a ocurrir, ¿verdad? De manera muy concreta, Jesús trata de pues advertirles, decirles, ¿verdad?, lo que está a punto de ocurrir. Bueno, no necesariamente en esos momentos, pero pues saciando un poco la curiosidad de sus discípulos, porque pues era mucha la insistencia, que querían saber cuáles son estas señales. Lo vemos también en Mateo 25, ¿verdad? Que le insisten bastante, que quieren saber, que les explique. Y bueno, Jesús toma estas cuestiones astrales para más o menos que se den una idea, hermanos, pero en realidad nosotros no podemos decir con exactitud qué es lo que va a pasar o cuándo va a pasar. Lo que sí tenemos que estar seguros es que estemos preparados, que estemos preparadas, que nuestro corazón, ¿verdad?, esté preparado para recibir a nuestro Señor Jesucristo cuando retorne el Creador, el Hijo de Dios, que nos encuentre, como dice este pasaje de las 10 vírgenes, ¿verdad?, que estemos preparadas con nuestra lámpara encendida, que esta segunda venida no nos halle con nuestra lámpara sin aceite o apagada, sino que estemos trabajando en la obra del Señor, que lo que hagamos sea de bendición, que nuestra vida sea de bendición. Y ese es el gran reto, hermanos y hermanas, esperar a nuestro Señor Jesucristo, pero con ese ánimo de trabajar, de servir. Y las Escrituras pues sí revelan esta situación, pero realmente no podemos decir cuándo va a ocurrir. Lo vemos en Isaías, en varios versículos, varios pasajes, ¿verdad?, también como proféticos,
Dice Isaías 13, del 10 al 13, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Amén. Todos estos pasajes que se encuentran en la Biblia, pues están dando una advertencia, ¿verdad? Son también en el Apocalipsis, usted lo encuentra. En el Apocalipsis capítulo 6, verso 12 al 17, y las palabras exactas de estos versículos del Apocalipsis se refieren pues al mismo acontecimiento que está mencionando Jesús. El retorno de Cristo, dice, desencadenará un gran terremoto y habrá cataclismos terrenales y astrales arriba en los cielos. Los hombres grandes y pequeños quedarán aterrados, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabrán una cosa, que el gran día ha llegado. ¿Y quién podrá ponerse de pie? Jesucristo habla de este retorno y dice que es el Hijo del Hombre que viene. Jesús se afirma así ser el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios encarnado en carne humana como el hombre perfecto. En aquel día no habrá duda de quién es Él. Porque ahora, hermanos, pues cuando uno presenta el Evangelio, todavía las personas dudan, pero en ese día dice, no habrá ninguna. Todos sabrán que quien alguna vez usted le llamó, le habló y le presentó a Jesús y que tal vez no creyó, cuando vean esto sabrán de quién realmente estamos hablando. Dice también todo ojo y todo hombre verá su retorno. Es lo que significa esto, ¿verdad? Y bueno, como dice Mateo 24:30, y entonces lamentarán las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Viene en las nubes con poder y gloria. Imagínese la escena, como fondo el cielo absolutamente negro, sin ninguna de las luces principales como el sol y la luna, y luego repentinamente como un relámpago aparece la luz más resplandeciente que se haya conocido. La gloria Shekinah de Dios resplandece en Jesucristo al hacer su aparición ante el mundo, y allí está el Hijo del Hombre en las nubes, habiendo vuelto en gran poder y gloria, tal como dijo que volverá. Y yo me imagino esto, hermanos, cuando en algún lugar oscuro de tinieblas, en esos corazones que están sombríos, desolados, en esas personas que viven en aflicción, en vicios, en tribulación, hay mucha oscuridad, no alcanzan a ver la luz en su camino, aun cuando el sol esté ahí o las estrellas, todo lo ven oscuro. Y yo me imagino que cuando Jesús llega a sus vidas, cuando se les es presentado el Evangelio y ellos lo reconocen como su Salvador, entonces su vida se ilumina. Y de repente ocurre esa situación que ven las cosas de manera diferente, toman ánimo, toman aliento, caminan de la mano de Dios. Esto es semejante a lo que aquí se describe. Y creo que son también cataclismos, son cosas enormes, son grandes, que no podemos describir lo que ocurre en una persona cuando después de vivir años de oscuridad, por fin ve la luz de Jesús. Y esa es la venida de Jesús a nuestras vidas. Y esa es la que debemos de anhelar y de cuidar, que su luz resplandezca en nosotros. Y que no andemos en tinieblas nunca más, que no regresemos atrás, que no vayamos un paso atrás, que vayamos hacia adelante.
que seamos esos escogidos de los que habla este versículo 27, el tercer evento, ¿verdad? Que habla, hay dos consideraciones importantes. Los ángeles de Dios juntarán a sus escogidos. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son los escogidos? Es el pueblo de Dios que clama, que ora, que conversa, que comparte la palabra de día y de noche, según Lucas 18:7. Son las personas justificadas por Dios. Somos usted y yo. Somos todos los que hemos creído en Jesús, según Romanos 8:33. Son hombres santos y amados, cubiertos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Colosenses 3:12. Yo quiero que en este día usted tome tiempo y se pregunte con calma, que se haga un análisis, una autoevaluación, que mire hacia atrás, que mire estos últimos días de esta semana que acaba de ocurrir, que observe desde que se levanta, desde que prepara su comida, a lo mejor para llevar a su trabajo o se queda en casa también atendiendo los deberes. Usted mírese a sí mismo, a sí misma, y vea si eso que usted hizo, que si eso que usted pensó es digno de una persona redimida, de una persona que ora, que conversa, que comparte la palabra de Dios día y noche. Si usted se ha comportado como una persona justificada por Dios. Si realmente usted es digno de ser llamada o llamado santo, amados, cubiertos de entrañable misericordia. ¿Usted tuvo misericordia esta semana? ¿De quién? ¿De sus hijos? ¿De sus vecinos? ¿De sus nietos? ¿Con quién actuó con misericordia? ¿Con quién actuó con compasión, con benignidad? A pesar de que tal vez lo ofendieron, tal vez le dijeron algo que no le gustó, que le ofendió, le lastimó, ¿actuó con benignidad o actuó con enojo, con ira? Dios nos libre de eso. Dios nos libre, y que la humildad nos revista, que nos despojemos de cualquier tipo de soberbia, que demos la gloria y la honra solamente a Dios y no a nosotros. Pero eso es algo constante. No sea usted víctima de su ego, no sea usted víctima de esos impulsos que a veces lo llevan a tener pensamientos que no son dignos de los escogidos. Los escogidos somos nosotros, y así vivamos dignamente. Así vivamos cada día de nuestra vida. Como dice Mateo, se lo voy a leer y con esto concluyo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Amén. Mateo 25, 31 y 32. ¿Qué es usted? ¿Oveja o cabrito? Híjole, qué difícil es hacer este análisis, porque quizás se acuerde que alguien dijo, no, es que tú ya no eres oveja, tú te estás portando como cabrito. Aguas, tenga cuidado. Y que Dios nos ayude cada día a ser verdaderos hijos de Él, auténticos en su llamado y en su nombre. Gracias les doy. Dios los bendiga y les saludo con mucho cariño, con mucho amor desde México. Mi nombre es Fabiola Fuentes Ramírez, y reciban un saludo de paz en nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Padre Celestial les bendiga y les guarde.